Eh, el día de hoy, hermanos, vamos a comenzar una serie que será de mucha bendición, y estoy seguro que va a ser de mucha bendición. La serie que terminamos, Comprometidos con la Verdad, a mí me ayudó muchísimo. Estar comprometidos con Dios, comprometidos con su palabra, comprometidos con la obra, comprometido con mi relación con Dios. Y fue de mucha bendición, no sé si para ustedes. Toda palabra, hermanos, que es de Dios, trae mucha bendición. Porque es una palabra viva, eficaz. Es para corregirnos, es para edificarnos. Y ese es el propósito de toda enseñanza, hermanos. Es para que el pueblo se levante, para que el pueblo se afirme, para que cobre fuerzas, para animarse, ser valiente, estar preparado. Para todo eso es la palabra del Señor, pero siempre y cuando estemos dispuestos en recibir la palabra de nuestro Dios. Y la exhortación es para cada uno de nosotros. No cabe duda, hermanos, estoy seguro, hermanos, que el Señor quiere, el deseo del Señor es que seamos una iglesia viva. Una iglesia como su palabra viva. Porque Él es vivo, Él es un Dios vivo. Y nosotros tenemos que ser hijos de Dios vivos. Que produzcamos vida, que produzcamos frutos. Que no seamos quizás como las plantas, como una vid, que Jesús se compara muchas veces como la vid, ¿no? O también Jesús, aquella ocasión, la higuera, esa higuera que tenía como esos árboles hoy en día, verdes, lleno de color, pero no tenía frutos. Entonces nosotros, Dios quiere que seamos una iglesia llena de frutos, hermanos. El día de hoy vamos a iniciar una serie que el Señor ha puesto en mi corazón, que se va a llamar Restauración de la Iglesia. ¿Usted cree que esta iglesia tiene que ser restaurada? Dios está obrando en eso, pero también Dios quiere que nosotros como iglesia nos restauremos como iglesia. Y le invito a que vamos a leer en Salmos 80, voy a leer 2 versículos en este salmo, del 1 al 3. Fíjese, si su Biblia tiene título, dice súplica por la restauración. Súplica por la restauración. Dice el salmista: oh pastor de Israel. Fíjese cómo se dirige a Dios. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín. Fíjese, este salmista le está diciendo a Dios. No quiere decir que Dios está dormido o algo así por el estilo, sino que dice: despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, dice, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Voy a hacer una breve oración. Sé que ya he orado, pero voy a pedirle la gracia del Señor y encomendarme a Él. Bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor mi Dios, vamos a comenzar esta serie, pero como yo te lo he pedido, Señor, muchas veces, quiero que tú estés en medio de cada enseñanza, Señor. Que tú nos hables, mi Dios, Padre Todopoderoso. Bendice a tu pueblo y bendíceme también a mí, Señor. Dame tu gracia para poder compartir y explicar de lo que tú quieres que sea hablada, Señor. De lo que tú quieres que nosotros escuchemos, mi Dios. Tú sabes la condición de cada uno de mis hermanos, mi condición también, tú la sabes.
y restáurame, Señor, mi Dios. Restáurame contigo. Restáurame con tu relación, con una relación contigo, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Bendice cada uno de los corazones que hoy están aquí, Señor, y los que nos están escuchando. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Restauración de la iglesia. ¿Cómo se encuentra usted, hermanos? ¿Cómo venimos anímicamente? ¿Cómo está nuestra alma, nuestro espíritu? ¿Cómo estoy yo ante Dios? ¿Cuál es mi relación con Dios? Vamos a ver qué es el significado de restauración. Tal vez algunos de los que están aquí ya saben qué significa restauración. En el diccionario dice, restauración se utiliza para denominar, fíjese, la acción y efecto de restaurar, reparar, recuperar, también recobrar, y esto es algo muy importante, volver a poner algo en el estado primitivo. El término tiene varios significados según el contexto. Entonces, restauración significa reparar, recuperar, recobrar y volver a poner algo en su estado natural. A nivel político, hermanos, la restauración es el restablecimiento de un régimen que ya existía y que había sido reemplazado por otro. También se trata de la reposición en el trono de un rey destronado. Esa es la palabra restauración. Tal vez usted no entendió, pero voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la historia del rey David? Él era rey, ya era proclamado rey, pero su hijo Absalón quiso tener el poder, se apoderó algún tiempo del poder del reinado y pues ejerció eso. Pero después el rey David recuperó el trono, recuperó el poder para poder gobernar al pueblo de Israel. Entonces esto es restaurar también. Es por ejemplo cuando yo estoy aquí, alguien viene y me quita, ¿verdad? Y después, pues yo recupero el poder, o mejor dicho, la posición. Eso es la restauración. Restaurar también es volver a colocar algo en el lugar del cual se ha desprendido. Podemos entender esto o ponerlo en un ejemplo, por ejemplo, cuando alguien se fractura o cuando alguien se disloca un hueso. ¿Okay? ¿Cuánto hemos visto eso? Por ejemplo, ustedes por esta parte del brazo se disloca. Yo conocí a una persona que se le zafó este brazo y lo quisieron restablecer en su lugar de origen, pero ya no pudieron. Entonces se le quedó como algo aquí, como este hueso se le quedó aquí zafado, ¿no? Y pues puede aún todavía trabajar, pero así se quedó. Pero entonces no volvió en su lugar donde pertenece. En una cierta ocasión, no sé si, hoy la mayoría son mujeres, de fútbol creo que no saben nada, o saben un poquito, ¿verdad? Hay mujeres fanáticas del fútbol. En una cierta ocasión, un futbolista estaba corriendo y se deslocó, se zafó este hueso. Se vio claramente en la televisión cuando este hueso de las rodillas se le vino aquí. Entonces es un dolor bien grande. Entonces para poder colocarlo en su lugar, obviamente requirió ayuda de alguien más. Entonces es un dolor, ¿no? Volver a su lugar una vez más. Eso también significa restauración. ¿Sí me entienden? Entonces la iglesia, hermanos, debe ser restaurada de una u de otra manera para poder
estar una vez más quizás nuestra relación con Dios. Como cristianos que somos, hermanos, Jesús, Él quiere que nosotros seamos restaurados cada vez nuestra relación con Dios. Podemos preguntarnos cómo está mi relación con Dios, cómo estoy yo como iglesia. La restauración, recordemos que significa reparar, ¿okay? Reparar algo. Si nosotros nos damos cuenta en esta iglesia, pues decimos, bueno, yo creo que si traemos a un arquitecto, rápidamente va a decir, sí, necesita una reparación para tener una mejor vista, podría decirlo de esta manera. Entonces, hermanos, ¿por qué es tan importante la restauración para nosotros los cristianos? O para algo que se ha salido de su lugar, que necesita recuperar, para algo que necesita recobrar. ¿Por qué es tan importante? Bueno, es muy importante porque a la hora de restaurar algo es porque hemos perdido algo o porque no hemos salido del lugar de donde realmente debemos de estar. Entonces la iglesia, hermanos, necesita a veces esta restauración, no a veces, sino que siempre. Como humanos que somos, fallamos, a veces nos desviamos del camino. Hay muchas áreas que deben ser restauradas, muchas áreas que deben ser restauradas, ponerla una vez más en su lugar. Tal vez hay algo que se ha perdido, necesita la restauración, necesita recobrar una vez más. Por ejemplo, una relación de pareja. Ya sabemos que cada vez que con nosotros comenzamos una relación, todo está bien, ¿verdad? Como a la flor de piel, ¿no? Así, todo como una luna de miel, una relación de pareja. Pero a través del tiempo, hermanos, se va perdiendo algo. Se va perdiendo quizás la comunicación, se va perdiendo los detalles, se va perdiendo las caricias. Entonces eso necesita restaurarse una vez más para que esa relación cobre vida una vez más, para que esa relación esté viva. Entonces todo, también con nuestras familias, nuestros hijos, necesita restauración de la comunicación si se ha perdido una comunicación, recuperar algo que se ha perdido. En el versículo que leímos en Salmos, para guiarnos en este tema, ahí en el versículo 18, en otra versión, en la versión Reina Valera dice, así no nos apartaremos de ti. Dice, vida nos darás e invocaremos tu nombre. En el Salmo 80, versículo 18. Entonces, ¿qué podemos entender aquí, hermanos, cuando el salmista dice, en otra versión dice, no nos alejaremos más de ti, danos la vida e invocaremos tu nombre? No nos alejaremos más de ti. Entonces, ¿qué está haciendo el salmista aquí, hermanos? Quiere decir que él se salió, o sea, se alejó de Dios, y él por eso invoca una restauración. No quiero decir que tal vez usted está alejado de Dios. Cada uno de nosotros conocemos nuestra condición espiritual. Pero aquí el salmista reconoce, hermanos, que se alejó de Dios. Y dice, no nos alejaremos más de ti. Él quería recobrar una vez más su relación con Dios, recuperar algo que se había perdido. Quería volver una vez más en la comunión con Dios. Y esto lo vimos muchas veces, o lo podemos ver muchas veces en el pueblo de Israel, que muchas veces el pueblo de Israel
fue restaurado muchas veces. ¿Por qué ocurría eso, hermanos? Cuando ellos descuidaban su relación con Dios, cuando ellos elegían adorar a otros dioses, cuando ellos elegían, o más bien sus líderes, aquellos líderes, los reyes, los gobernantes en aquella ocasión, cuando esos líderes del pueblo adoraban a otros dioses, perdían la relación con Dios. Y Dios, hermanos, Él es un Dios misericordioso. Él levantaba a muchos varones valientes para hacer volver a su pueblo. Se habían dislocado, se habían perdido. Necesitaban recobrar una vez más. Necesitaban recobrar esa relación con Dios. No es que Dios se alejaba de ellos, sino que ellos se alejaban de Dios. Ellos se alejaban de Dios. En Esdras, capítulo 3, hermanos, si usted es rápido para la Biblia, allí podemos ver, hermanos, y para hacer una restauración, por ejemplo, nosotros decidimos restaurar este edificio. No lo va a poder hacer solamente una persona. Necesitamos la unión. Hemos cantado muchas veces la alabanza que dice, haznos uno en ti, ¿verdad? Y Dios quiere esto, hermanos, que nosotros estemos unidos para poder restaurar la iglesia o restaurarnos cada uno de nosotros. Para hacer una restauración, hermanos, necesita la unión, la unidad, la armonía, ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Ahí en Esdras 3, voy a leer, fíjese qué es lo que dice ahí, hay algo muy importante ahí, hermanos, dice, pero antes de eso quiero leer en el capítulo 1, dice que despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Recordemos, hermanos, que cuando Esdras escribió esto, bueno, el rey Salomón ya había construido un templo. ¿Ok? ¿Qué había pasado aquí? Se había descuidado algo. El pueblo de Israel habían abandonado algo, habían dejado de hacer algo. Entonces aquí en el capítulo 3 dice, cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos, fíjese, ya establecidos en las ciudades, entonces quiere decir que ellos ya no estaban en Jerusalén, volvieron a Jerusalén, retornaron a Jerusalén, volvieron a llegar a recuperar, a recobrar una vez más. Dice, y estando los hijos de Israel ya establecidos en la ciudad, tengo subrayado esto, dice, se juntó el pueblo, fíjese, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. No sé si usted lo puede ver aquí, hermanos, pero dice que edificaron el altar. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no había altar. ¿Ok? El pueblo dejó de darle sacrificios a Dios. Porque dice, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó esto, hermanos?
que el pueblo de Israel dejó de ofrecerle holocaustos a Dios en un altar? No sabemos. Pero el punto es de que dejaron de hacer algo para Dios. Entonces, por medio de este rey, llegó el pueblo una vez más a Jerusalén a recuperar algo, a reparar algo, a recobrar algo que se había perdido, que se había dejado de hacer. Usted como iglesia, porque sabemos, hermanos, que nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿sí o no? Cada uno de los que estamos aquí, que ya son nacidos de nuevos, que ya tienen el Espíritu de Dios en su corazón, la palabra de Dios dice que somos el templo del Espíritu de Dios. Ahora puedo preguntar aquí, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Estoy haciendo todas las cosas para Dios o he dejado de hacer algo? Como lo dije anteriormente y he subrayado, dice que se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Se juntó el pueblo para hacer esto. Y lo más importante, hermanos, y esto lo voy a subrayar también, en Esdras 3, capítulo 3, versículo 9, leamos junto qué dice ahí. Dice: Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Gadmiel, fíjese, ¿qué dice ahí? Dice: Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Gadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. La unión, hermanos, comienza en la familia. Esto es algo muy importante que dice aquí. Gadmiel y sus hijos, como un solo hombre, dice, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que también nuestros hijos o nosotros con nuestros hijos debemos recuperar algo. Tal vez una relación, tal vez el amor entre padre e hijos. Necesitamos restablecernos, una restauración familiar. Porque si no lo estamos, hermanos, en la casa, mucho menos lo vamos a estar aquí en la iglesia. Muchas veces yo le decía a mi esposa cuando ella estaba aquí, yo le decía, mira, tanto aquí en la casa como en la iglesia tenemos que ser iguales. O sea, no podemos llegar a la iglesia y fingir que nos amamos y nos llevamos bien y todo, y aquí en la casa como perros y gatos, ¿verdad? No podemos. Como hijos de Dios no podemos hacer esto. Con esto, mis hermanos, la restauración de la iglesia, creo que ya hemos entendido que no me refiero a un edificio nuevo donde vamos a congregarnos o una remodelación de este edificio, aunque no le caería mal, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Usted que sabe de construcción. Entonces me estoy refiriendo, hermanos, a la iglesia de Cristo. Usted como una iglesia. Usted como una iglesia de Cristo Jesús. ¿Cómo está en su corazón? ¿Necesita ser restaurado? ¿Sí o no? ¿Necesita una restauración en su corazón? ¿Cómo estoy yo como iglesia, hermanos? Meditemos por un momento. ¿Estoy cerca de Dios o necesito suplicar a Dios? Como dice el salmista aquí, hermanos, Jehová Dios de los ejércitos, restáuranos. Y dice, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Él está pidiendo algo muy importante, hermanos, para el pueblo de Israel.
¿Qué hemos dejado de hacer como cristianos que somos? Tal vez hemos dejado la oración, tal vez hemos dejado de escuchar la palabra de Dios, tal vez hemos dejado de leer, tal vez hemos descuidado nuestra relación con Dios, que algo que se necesita una restauración. ¿Qué se ha descuidado? Es algo, cuando se necesita una restauración es porque se ha descuidado algo, hermanos. Como lo vimos, ya el pueblo de Israel ya no ofrecía, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, los jueces, los reyes que se levantaban, adoraban a otros dioses, hacían altares a otros dioses, menos al Dios de Israel. Y aquí puedo preguntar, ¿cuál es mi prioridad? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Habrá un altar para un ídolo en mi corazón que no sea para Dios? ¿Prefiero adorar otras cosas que a Dios? ¿Prefiero buscar a otras cosas que a Dios? Como lo decía la hermana dentro de la alabanza, ella decía que muchas veces corremos a hacer otras cosas menos el hora del Señor o venir a la iglesia. ¿Qué hay que se necesita restaurar en mi corazón? Recordemos que Jesús mismo le dijo a una iglesia allí en Apocalipsis que ellos habían dejado su primer amor. Hacían, dice que muchas cosas, muchas obras para el Señor. Trabajaban arduamente, con mucho esfuerzo, era una iglesia próspera, pero habían olvidado su primer amor, habían dejado a Cristo por un lado. Es como la celebración de la Navidad, ¿verdad? En la religión que se celebra la Navidad, sabemos que se hacen fiestas y todo eso, pero Jesús no está ahí. O como cuando usted celebra un cumpleañero, imagínese, allá en México se acostumbra a celebrar los 3 años de una niña, ¿no? Y se hacen fiesta, contratan músicos, una banda y todo, y la niña pues, allá está durmiendo, pero todos están celebrando, festejando la fiesta, la niña ni en cuenta. Y así muchas veces, hermanos, hacemos muchas cosas, pero Dios no está dentro de lo que nosotros hacemos. Entonces eso necesita una restauración. ¿Cree usted que como cristianos debemos ser restaurados o no? ¿Qué dice usted? Se dice, hermanos, que un cristiano necesita ser restaurado constantemente en su vida espiritual. Viéndolo de esta manera, la restauración, así como la disciplina, no es un proceso solo para los que han caído en algún pecado, sino para todos los hijos de Dios. Porque muchas veces decimos que el que ha pecado no necesita restaurarse. No, todos y cada uno de nosotros, como iglesia, mis hermanos, necesitamos restaurar, necesitamos recuperar fuerza, necesitamos recuperar nuestra relación con Dios. Una comunión, necesitamos como iglesia, hermanos, necesitamos la armonía, la unión como una familia en Cristo Jesús. Pero como ya lo vimos en Esdras, todos los hijos, todo el pueblo estaban como un solo hombre. En resumen, hermanos, el cristiano necesita restauración ¿de qué? De aflicción. ¿Cuántos de nosotros venimos afligidos? Del desánimo. ¿Cuántos de nosotros venimos desanimados o tal vez ha llegado el desánimo en nosotros y decimos, bueno, hoy ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero saber nada? Ese es un desánimo. O venimos cansados de la actividad de entre semana, venimos cansados de una actividad, del trabajo, de la debilidad. ¿Cuántos venimos débiles? Del fracaso. Entonces, hermanos, necesitamos
todos y cada uno una restauración especial. Hay algunos que necesitan restauración por el dolor del pecado también. Si es que sentimos dolor cuando pecamos. Viendo a cada uno de ustedes, yo puedo ver, por ejemplo, la hermana Lupita aquí, necesita ser restaurada del cansancio, de su enfermedad, de la debilidad que ella tiene, de la pérdida de su hijo. Aquí mi hermano también, que está enfermo, también necesita la ayuda de Dios. Todos necesitamos la ayuda de Dios. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Tenemos alguna enfermedad? ¿O una enfermedad espiritual? En Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, dice, salvará al enfermo, o sea, restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. O sea, ahí está restaurando, recuperando algo que se ha perdido. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. ¿Cómo venimos espiritualmente a la iglesia, hermanos? ¿Viene alguno enfermo? Sí, hay muchos enfermos. ¿Viene alguno afligido? Haga oración. ¿Alguno alegre? Cante alabanza. Entonces, si podemos ver aquí, hermanos, tanto como la enfermedad, en la tristeza, en la soledad, en la angustia, necesitamos de Dios. En la alegría necesitamos a Dios. Está alegre, cante. Está enfermo, triste, ore, orar. Y cuando dejamos de orar, hermanos, necesitamos restaurar esa relación con Dios. Entonces la restauración en el diccionario bíblico significa, fíjese que, y cobra sentido, hermanos, significa retornar, ¿ok? Significa volverse, significa regresar, restaurar, devolver, reventir y sacar. Eso significa restaurar. Por ejemplo, ahorita viene a mi mente, por ejemplo, el Evangelio dice que tenemos que creer y arrepentirnos, ¿sí o no? Ahí nos estamos restaurando a la imagen de Dios que Dios nos dejó originalmente. Porque cuando estamos en el pecado, estamos en la naturaleza del pecado. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ahí nos estamos restaurando, estamos recuperando algo que Dios nos dejó antes del pecado. Por eso Dios dice, arrepentíos y volveos. Así dice, ¿sí o no? Arrepentíos y volveos. Muchas veces lo he puesto esto como ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos en el pecado sin Dios y no hemos nacido de nuevos, vamos a esta dirección, rumbo al infierno. Y cuando nos arrepentimos, tomamos otra dirección, hacia Dios. Volvemos, retornamos. Eso es la palabra restauración en la Biblia. Volverse, regresar. Y el cristiano, hermanos, cada día necesita volverse, necesita regresar, porque muchas veces nos equivocamos. Tomamos otros rumbos, tomamos otros caminos. En Éxodos aparece esta palabra cuando Dios le dice a Moisés, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban matarte. Es decir,
regresa al punto de partida. Es lo que está diciendo Dios a Moisés aquí. Vuélvete a Egipto. Recordemos, hermanos, que Moisés quería hacer las cosas a su manera. Cuando él mató a un egipcio, quería salvar a su pueblo de Israel, porque no le gustaba cómo los trataban, que él quería hacer algo, pero no era el momento y no era en ese modo que él lo quería hacer. Tenía que ser en el modo de Dios. Por eso Dios le dice, vuélvete. O sea, quiere decir, regresa al punto de partida, vuelve a comenzar y haz las cosas correctas. Eso es restauración también, hermanos. Tal vez nos hemos equivocado y Dios nos dice el día de hoy, inicia una vez más. Y yo lo veo de esta manera, hermanos, todos aquí sabemos, no es nada oculto de lo que pasó en esta iglesia, ¿sí o no? Solamente Dios sabe por qué. No quiero imaginarme cosas. Pero al ver este significado, ahorita, hermanos, Dios, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que estamos aquí, hermanos, Dios nos dice o está diciendo, regresen al punto de partida, vuelven a iniciar y ahora sí, hagan las cosas correctas. Tal vez había algo que no se estaba haciendo anteriormente. Y Dios nos está diciendo, cada uno de nosotros, el día de hoy, aquí, todos los que se han comprometido con Dios, hermanos, seamos comprometidos con Él, porque Dios nos está diciendo, regresen al punto de partida y vuelven a iniciar. Eso es la palabra restauración. Y eso es lo que Dios está haciendo, hermanos, si lo podemos ver de esa manera. Eso es lo que Dios está haciendo hoy en día. ¿Quiere ser parte usted de esto? Esa es una pregunta para todos. ¿Quiere usted ser parte de lo que Dios quiere hacer, hermanos? Entonces, tienes que hacer las cosas correctas. Y en una cierta ocasión le comenté, creo que a una hermana, yo estaba viendo una transmisión en vivo de una casa de oración y las cámaras no enfocaban así a todos los hermanos, todos aplaudiendo, todos los niños, los jóvenes aplaudiendo al Señor en una misma voz, cantando y todo, se escuchaba muy bien la transmisión. Y yo decía, bueno, Señor, permítenos tener una iglesia de esa manera, viva, una iglesia que te adore. ¿Qué creen que el Señor puso en mi corazón? Pues haz las cosas correctas, hazlas bien, conforme a mi palabra. Entonces esta palabra, hermanos, es regresar al punto de partida, volverse. Entonces, hermanos, también esta palabra significa arrepentirse. Arrepentirse. Arrepentirnos de un pecado, arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal y volver una vez más a iniciar. Y Dios, hermanos, es un Dios de oportunidades. Dios nos da tantas oportunidades hasta el último día de tu vida. Arrepentirse de nuestros pecados. Tal vez alguno de nosotros va a decir, bueno, yo no he cometido pecados. Bueno, la Biblia dice de otra manera. Nadie de nosotros podemos decir como Jesús dijo, ¿quién me puede acusar de pecado? Nadie de nosotros. Yo no puedo decir eso a ustedes. Porque sí soy un pecador, sí cometo pecados. La Biblia misma dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso.
Entonces, hermanos, esta palabra restauración significa arrepentirse de nuestros pecados y volver una vez más, reconciliarnos una vez más, nuestra relación una vez más con Dios. Es como cuando nos peleamos con nuestra pareja o cuando somos novios, ¿verdad? Estamos peleados, pues hay algo ahí que no está bien, uno se siente, ¿no? Se siente eso. Pero cuando llega la reconciliación, se siente una vez más esa armonía, esa unión una vez más. Eso necesitamos. ¿Qué hizo esa pareja? Regresó, reconoció también, se arrepintió tal vez de algo que hizo y pidió perdón. Y eso, hermanos, es lo mismo una relación con Dios. Es lo mismo. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y volver a iniciar una vez más. Hay que darle gracias a Dios, hermanos, por su misericordia, porque Él es misericordioso y nos da esa oportunidad una vez más. En Hechos puedo ver un llamado a la restauración, a que se arrepienten y vuelvan a Dios. En Hechos 3:19. Vamos a leer Hechos 3:19. Ahí puedo ver que Dios está llamando a restaurarse, a recuperar algo que se había perdido. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios dice que nos hizo a imagen de Él? Pero por el pecado de Adán y Eva se perdió esa imagen de Él, ese carácter de Él en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces vamos poco a poco recuperando ese carácter de Dios en nosotros. Poco a poco nos vamos poniendo más amorosos, más pacientes, más amables, menos corajudos, etcétera, etcétera. Puedo decir muchas cosas. Ya no digo malas palabras, ya no insulto. Bueno, en Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo ¿qué? De refrigerio. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos, para volver? Tal vez usted no tiene paz en su corazón en este momento. Tal vez es más, le da tristeza que saber que algún día va a morir. Por ejemplo, ayer a una compañera de trabajo que le diagnosticaron cáncer en todo su cuerpo. No fue ayer, fue el jueves. El jueves llegó al trabajo a visitarnos y aproveché la oportunidad de hablarle de Dios. Y que necesitaba arrepentirse, necesitaba de Dios. Y ella llora, hermanos, saber que se va a morir. Y yo le digo, es que todos nos vamos a morir. Solamente la única diferencia que tú ya sabes que tienes cáncer y que en cualquier momento, no sé, tienes contados tal vez los días en que tal vez no le han dicho, pero eso pasa cuando uno tiene cáncer. Pero yo le digo, pero ¿quién de nosotros tiene garantizado la vida y decir, bueno, yo voy a vivir más que tú? Tal vez no. Tal vez saliendo de aquí del trabajo pasa un accidente y me puedo morir. ¿Sí o no? Pero nos vamos a morir. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Nadie es eterno, hermanos. Aún, imagínense, Adán, el primer hombre, también murió. Nadie es eterno. Todos nos vamos a morir. Y Dios el día de hoy nos dice: restáurate, arrepiéntate, vuélvate, recupera, recobra, vuelva a ocupar el lugar donde perteneces. No perteneces al pecado.
El diablo no te hizo, yo te hice. Vuelva conmigo, vuelve a ocupar una vez más el lugar que te pertenece conmigo. Esa es la restauración, hermanos. Dios mismo hace el llamado al pueblo también a restauración en el Antiguo Testamento. Voy a leerla, escuchen nada más en Segunda de Crónicas 30, del 8 al 9, dice, fíjese, ¿qué dice aquí? No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario. Ahí podemos ver la restauración. Cuando dice venid a su santuario, quiere decir que no está el pueblo de Israel en el santuario, y Dios te hace el llamado al pueblo que vengan al santuario, que vengan a ocupar una vez más el lugar donde deben estar. Así como el hueso que les estaba dando el ejemplo, cuando se zafa un hueso, tiene que volverse a ocupar otra vez el lugar ahí. Es lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel aquí. Venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios. Dice, y el ardor de su ira se apartará de vosotros, porque si os volvéis, ahí está la restauración, si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán que misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán, ahí está otra vez, volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvéis a Él. Muchas veces, hermanos, tal vez se ha comentado que nosotros queremos ver un avivamiento aquí, que su presencia del Señor se manifieste aquí dentro de nosotros, pero tenemos que hacer las cosas correctas. Tenemos que volvernos al Señor. Y Él, hermanos, toda palabra que Él lo dice, Él lo cumple. Y Él dice que Él es misericordioso, Él es clemente. Y dice, y no se apartará de vosotros su rostro. Recordemos qué es lo que dice el salmista allá. Dice, haz resplandecer tu rostro. ¿Ok? El salmo que leímos. Él dice, haz resplandecer tu rostro. ¿Por qué? Porque habían dejado de hacer algo, se habían alejado de Dios. Y aquí en Crónicas dice, si nosotros volvemos a Él y ya no seamos orgullosos, hermanos, dice que Él no apartará más su rostro de nosotros. Tres veces Asaf en este salmo, hermanos, llama a Dios para que los restaure. Antes de la restauración, hermanos, debe venir el arrepentimiento, un cambio de actitud respecto a nuestros pecados. El arrepentimiento demanda que nos humillemos y volvamos a Dios para recibir su perdón. Muchas veces decimos que no necesitamos a Dios cuando se nos predica el evangelio. Decimos, es que yo no necesito ir a la iglesia, no necesito de Dios, no necesito ir a sentarme ahí todos los domingos. No, Dios me ama como soy. No, hermanos, necesitamos ser humildes, sencillos, arrepentirnos de nuestras faltas, no ser orgullosos, para que Dios nos restaure, para que Dios esté con nosotros, para que su rostro resplandece aquí, hermanos.
Cuando nos volvemos a Dios, Dios nos ayuda a vernos a nosotros mismos, incluyendo nuestros pecados, con más claridad. Y cuando vemos nuestro pecado, el proceso de arrepentimiento, hermanos, debe repetirse una y otra vez. Solo así seremos restaurados de la comunión con Dios. Arrepentirnos. ¿En qué hemos fallado, hermanos? Usted se ha preguntado, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué hemos dejado de hacer? O tal vez nunca lo hicimos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos empezar a hacer? ¿Qué podemos empezar a recuperar, a restaurar, a volvernos, a retornar, a regresar al punto de partida y volver a empezar? El salmista describe a un pueblo cuya protección, hermanos, divina protección, se había derrumbado, dejándolos expuestos hacia los enemigos. ¿Por qué? Porque dejaron de hacer. Este salmo se dirige a todos los creyentes, hermanos, individual y colectivamente. Todos aquellos que no estén experimentando la plenitud de vida con Dios, el poder y la justicia de Dios como se promete en su palabra. Si usted no siente la presencia de Dios, hermanos, necesitamos empezar a hacer algo, o necesitamos retomar, regresar al punto de partida y volver a empezar. Ellos deben de pedir que Dios les reavive, hermanos, y les renueve con su poder y misericordia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos eso? Una frescura espiritual. Necesitamos eso, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios? Yo me acuerdo, yo amanecía escuchando alabanzas, dejaba prendido ahí el radio de casa de oración, las prédicas y todo, hasta a veces soñaba que yo estaba ahí en la iglesia, pero es porque las predicaciones que yo escuchaba, ¿no? Leía la palabra de Dios, cantaba la palabra de Dios, aún lo canto, ¿verdad? Pero ¿cuánto nosotros nos acordamos de ese primer amor? Y a veces lo dejamos de hacer, hermanos. ¿Cuánto nos acordamos cuando decidimos bautizarnos? No nos importó qué diría la gente, que cualquier otra cosa, no nos importó nada. Nosotros elegimos a Dios. ¿Cuánto de nosotros necesitamos retomar eso? Nuestro primer amor. ¿Cuánto de nosotros nos acordamos cuando durábamos horas y horas orando, pidiéndole al Señor? Necesitamos una vez más eso, hermanos. O tal vez usted no ha experimentado, lo puede experimentar, esa relación con Dios, esa frescura de Dios. Por ejemplo, cuando mi papá se bautizó, él dijo, cuando yo me bauticé, hijo, dice, sentí que se quitó un gran peso de mi espalda. Me sentí más liviano, como que estaba caminando en el aire, me decía mi papá. Es una experiencia que solamente el que ha nacido de nuevo lo puede experimentar. Pero a través del tiempo, hermanos, a través del tiempo vamos dejando de hacer cosas, nos acomodamos, dejamos de venir y dejamos la relación con Dios. Nos entibiamos, nos enfriamos, ya no escuchamos la palabra de Dios. El salmista dice: oh pastor de Israel, escucha.
En Salmo 80, oh pastor de Israel, escucha. Por llamarle pastor, el salmista ahí demuestra su profunda fe en Dios y todos los títulos que él le da a Dios. Él dice que él está entre los querubines. Se basa en la presencia de Dios sobre el arca entre los querubines, hermanos. Entonces aquí destaca la presencia de Dios con su pueblo. El salmista tenía un alto concepto, fíjese, de Dios, de su santidad, de su presencia y de su poder. ¿Cómo podemos tener el concepto o qué concepto tengo yo de Dios, hermanos? Porque muchas veces oramos o venimos a la iglesia con el concepto que nosotros tenemos de Dios. Como en las religiones, nos predican otro Dios que no es realmente el Dios verdadero, el Dios de vida. Y a veces por eso nuestra fe no es una fe genuina, no es una fe verdadera, porque nosotros mismos nos creamos un Dios a nuestra imaginación. Por ejemplo, vi un video que alguien estaba evangelizando, tal vez alguno de ustedes ya lo han visto. Este predicador le estaba haciendo unas preguntas a unas mujeres lesbianas y le dicen, ¿tú crees en Dios? Le dice, sí, yo creo en Dios. Pero le dice, pero no es el Dios de la Biblia, dice. ¿Cómo? A ver, explícame eso. ¿Cómo no es del Dios de la Biblia? Sí, mi Dios me permite todo hacer. Él está contento con lo que yo hago. O sea, Él me acepta como soy. Él me acepta que yo me relacione con otra mujer. Mujer con mujer. Ese es mi Dios. ¿Cómo es el Dios que usted adora, hermanos? ¿Te permite todo hacer? ¿Todos tus pecados? ¿O es el Dios de la Biblia? Necesitamos, hermanos, a conocer realmente quién es Dios. Tenemos que tener un entendimiento más fuerte de Dios, un concepto de Él, de su importancia, hermanos. La única manera de tener un concepto, ahora puede usted decir, ¿cómo puedo yo tener un concepto verdadero de Dios? Bueno, a través de su palabra, de conocerlo a Él a través de su Hijo Jesucristo. Así, hermanos, el Espíritu Santo, usando las Escrituras, va formando en nosotros un concepto de acuerdo al Dios verdadero. No al Dios que nosotros nos imaginamos que es. El salmista dice, restáuranos. Se repite varias veces. Restáuranos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir humildemente, Señor, restáurame, quiero ser restaurado, quiero sentir de tu presencia, quiero estar en comunión contigo, sé que fallo, quiero adorarte, quiero venir a cantarte, Señor, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, quiero sentir tu presencia, quiero que tú gobiernes todo de mí, mi corazón, absolutamente todo, quiero entregarme todo, pero eso es restauración, hermanos. Muchas veces ya el cristianismo lo hacemos una rutina, ¿no? Una rutina. Vamos a la iglesia porque, pues bueno, si no voy me van a regañar o porque tal vez me van a llamar y por qué no fui. No, tiene que nacer eso de aquí, hermanos. El salmista, hermanos, pide que Dios nos haga volver a una condición anterior. Cuando nos apartamos de Dios, cuando hace falta un avivamiento, hermanos, nos conviene hacer
la misma oración que el salmista está haciendo aquí. Nos hace falta reconocer en dónde hemos fallado. En Apocalipsis 3, ahí Jesús le dice a las iglesias: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntate. Pues si no, dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero dice, arrepiéntate. Dice, acuérdate que has recibido y oído. Podemos hacer memoria, hermanos, todo de lo que nosotros hemos oído de Dios. Desde que yo me empecé a congregar aquí, hermanos, estoy consciente que los hermanos que han estado aquí, de una u otra manera, Dios les ha dado palabra para nosotros. Tal vez ya no están aquí, pero en su momento Dios los usó. Dios los usó. Se ha predicado la palabra. Se ha predicado. No sé cuál es tu condición, hermanos. Tal vez es la condición como el salmista dice, porque dice que también comer pan de lágrimas. Dice que estaban comiendo pan de lágrimas. Imagínense, eran más lágrimas que pan. Es lo que estaba diciendo el salmista. Ahí en el Salmo 80. Entonces el salmista, hermanos, reconoce la condición en la que ellos están después de abandonar a Dios, después de ya no sentir su presencia, su ayuda, su protección. Él reconoce y él pide que Dios restaure. Y él dice, oh Dios, vuelve. Fíjate, le dice a Dios, vuelve. Vuelve a restaurar a Israel. Aquí se usa el mismo verbo que ya nosotros ya lo vimos. Volver atrás. Y dice también, este salmista dice, visita esta viña. Fíjate, visita esta viña. Él está pidiendo, es como cuando usted, un familiar tal vez ya no lo visita y lo extraña. Y dice, hey, ¿cuándo me vas a visitar? Para conversar, para charlar, para comer juntos. Entonces se extrañaba, hermanos. Entonces aquí podemos ver que la presencia del Señor ya no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos dejaron de hacer la voluntad de Dios. Y Él dice, visita. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios nos visite, hermanos? Que Dios restaure, que haya sanación, que haya sanidad de enfermedades, que haya absolutamente todo de lo que es Dios. Nacidos de nuevo, jóvenes levantándose, jóvenes queriendo escuchar de Dios, jóvenes queriendo ser parte de la alabanza, niños, todos hermanos, pero necesitamos trabajar juntos, como un solo hombre, como en Esdras. Voy a terminar con esto. ¿Puede ponerse de pie? ¿Cuánto de nosotros queremos una visitación del Señor? Que Dios nos visite. Hoy en día, hermanos, quizás no podemos ver milagros. No hemos visto tal vez milagros dentro de la iglesia. El pastor Chuy en una cierta ocasión hizo una prédica, ¿no?, allá en Nueva York. Y él también predicó de la visitación de Dios. Él decía, hoy en día muchos cristianos creen que Dios ya no obra, creen que los milagros ya no suceden.
Pero no es así. Dios sigue siendo el mismo. Nada más que nosotros somos los que hemos cambiado. Nosotros somos los que ya no tenemos esa fe. Necesitamos tener fe, necesitamos volver, restaurar nuestra fe. Este salmo presenta, hermanos, muchas enseñanzas para nosotros. Entre ellas, tenemos necesidades como pueblo de Dios. Hemos de clamar a Dios juntos. Así como en Esdras, un solo cuerpo, un solo hombre, familia, hijos, todos. Debemos reconocer nuestras fallas, nuestras faltas. Debemos confiar en el Dios misericordioso. Así se cumplirá la promesa de Dios. Recordemos que en Crónicas dice también: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí está la restauración, también ahí está el arrepentimiento, ahí está el volver. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No sé si usted necesita oración, puede venir aquí enfrente, vamos a orar por ustedes, cualquier necesidad que ustedes tengan. Tal vez una restauración de familia, una restauración de hogar, de pareja, de salud, de desánimo, de tristeza, de dolor del alma, de una enfermedad. Tal vez usted quiere reconocer su pecado en este momento y quiere recibir al Señor en su corazón. Quiere volverse al Señor. Tal vez usted ha dejado su relación con Dios. Quiere restablecer una relación íntima con Él. Quiere sentir ese poder de Dios. Tengo cerrados mis ojos, hermanos, porque quiero orar. Si usted me quiere acompañar a orar para que esta iglesia sea restaurada, lo puede hacer conmigo. Señor, necesitamos de ti, Señor. Así como el salmista, Señor, mi Dios, pide. Él dice que quiere ver tu rostro resplandeciente. Él dice: haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Queremos empezar, Señor mi Dios, a restaurar nuestra relación contigo. Tal vez hay una familia aquí, mi Dios, que quiere ser restaurada con su pareja, su relación, con sus hijos. Una relación contigo, una restauración de oración. Tal vez hemos dejado de orar. Tal vez hemos dejado de escuchar tu palabra, Señor. Una restauración física de alguna enfermedad. Cura, Señor mi Dios, tu pueblo, Señor. Hay desánimo, hay dolor del alma, hay aflicción, hay soledad. Queremos, mi Dios, así como el pueblo de Esdras, cuando fueron a reconstruir tu altar, queremos ser un solo hombre, Señor, unidos todos, desde nuestra familia, desde nuestro hogar, nuestros hijos, todos juntos buscándote a ti, Señor. Restáuranos, Señor mi Dios.
Si hay alguien aquí que no te ha recibido, Señor mi Dios, que se vuelve de su camino de perdición que está tomando, Señor, que se arrepiente de sus pecados y que te reciba en su corazón y que sea una nueva criatura en ti, Señor, y que pueda recuperar, pueda restablecer esa comunión contigo, que pueda ser parte de tu familia, Señor, que pueda ser tu hijo, tu hija, Señor mi Dios, que ya no sea una criatura más en este mundo, sino un ser viviente, un nuevo hombre, una nueva mujer, y que tú, Señor, restablezcas también, reemplaces, Señor mi Dios, su corazón, dales un corazón de carne, Señor. Necesitamos de ti, Padre Todopoderoso. Necesitamos de ti, Señor, de tu presencia, Señor, en esta iglesia, Señor. Visítanos, Señor, así como el salmista dice, visita tu viña. Queremos, Señor, sentir tu presencia en nuestra iglesia, Señor, en nuestra familia, mi Dios. Que tú toques los corazones, Señor, mi Dios. Háblanos. Háblenos, Señor. Que seamos, mi Dios, humildes y reconocer nuestras faltas, en lo que hemos pecado. Ayúdenos, Padre Todopoderoso. Ayuda a tu pueblo, Señor. Tú sabes sus peticiones, cada uno de ellos. Los que vinieron aquí enfrente, Señor mi Dios, tú conoces su necesidad, tú conoces su dolor, tú conoces, Señor mi Dios, su situación, su estado. Tú conoces, Señor mi Dios, todo de mis hermanos, porque tú escudriñas los corazones, tú escudriñas las intenciones, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, Señor mi Dios. Trae sanación, trae curación, Señor, la enfermedad, Señor mi Dios. Te pedimos, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia. Gracias, Padre Todopoderoso, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Que Dios les bendiga.